Estructura del layer de reconciliación. Utilización. El layer de reconciliación muestra una integración de datos SEO, por tanto, todos los documentos SEO que se crean por contabilizaciones externas e internas. Contiene la información sobre flujos de datos. ¿Qué operación empresarial causa el flujo de datos? ¿Entre qué tipo de objeto, clases de objeto, véase, tipo de objeto y clase de objeto? ¿Entre qué sociedades, divisiones, áreas funcionales, véase, área funcional? El sistema SAP integra la información sobre qué costes se han producido y en qué objetos, centros de coste, órdenes, etc. También integra datos correspondientes a objetos del mismo tipo de objeto, sociedad, división, clase de objeto y área funcional. Las contabilizaciones del layer de reconciliación se diferencian en función de los criterios siguientes: sociedad, división, área funcional, origen, subdivisión de la clase de coste, tipo de objeto, centro de coste, orden SEO, proyecto, etc. Clase de objeto. El sistema SAP almacena en el layer de reconciliación toda la información del emisor y el receptor que extrae de los documentos afectados por los flujos de valores que tienen lugar en el controlling, debido a traspasos, facturación de actividad interna, subreparto, distribución, etc. Se puede utilizar el layer de reconciliación para evaluar los importes que traspasan los límites entre sociedades y divisiones. Los centros de beneficios solo se registran estadísticamente en SEO. Por lo tanto, el sistema SAP no registra flujos de valores entre centros de beneficio en el layer de reconciliación. Además, el sistema SAP actualiza los registros según las operaciones empresariales contabilizadas y según los registros de cargos y abonos. También actualiza 3 importes en moneda cada vez: moneda de la sociedad SEO, moneda de la sociedad y moneda del grupo, así como una cantidad. La siguiente ilustración muestra los campos más importantes de la estructura del layer de reconciliación. Los datos se integran desde el objeto, como, por ejemplo, el centro de coste cafetería, vía el tipo de objeto hasta la cuenta. El sistema SAP almacena de forma integrada en el layer de reconciliación todos los datos reales del componente de aplicación SEO, es decir, todas las partidas individuales SEO con datos reales, tipo de valor 04, en la versión 0. Debería considerar lo siguiente al imputar sociedades a la cuenta de resultados. La cuenta de resultados analítica debe estar activa. Cuando se imputan los centros de coste a la cuenta de resultados, el sistema SAP hace una contabilización en un objeto de reconciliación en la cuenta de resultados. En el layer de reconciliación, se utiliza el tipo de objeto de reconciliación para las actualizaciones. La cuenta de resultados contable debe estar activa. Cuando se imputan los centros de coste a la cuenta de resultados, el sistema SAP hace una contabilización en un objeto de reconciliación en la cuenta de resultados. En el layer de reconciliación, se utiliza el tipo de objeto PA para las actualizaciones. Los componentes de la cuenta de resultados analítica y de la contable deben estar activos. Cuando se imputan los centros de coste a la cuenta de resultados, el sistema SAP hace una contabilización en un objeto de reconciliación en la cuenta de resultados. En el layer de reconciliación, se utiliza el tipo de objeto PA para las actualizaciones. Las imputaciones auxiliares de la gestión financiera a la cuenta de resultados analítica se introducen mediante el objeto de reconciliación. El diagrama muestra cómo se integran los datos. Pueden evaluarse los datos mediante el sistema de información. El layer de reconciliación se activa en los datos de la sociedad SEO, que no son dependientes del ejercicio. Contabilización en el layer de reconciliación. Si el layer de reconciliación está activo, el sistema contabilizará los documentos SEO siguientes: tipo de valor 04 únicamente, en este layer. Documentos SEO que se contabilizan para la contabilización interna SEO, por ejemplo, subrepartos o distribuciones. Documentos SEO que se contabilizan mediante la interfase SEO, DFIA SEO. Las contabilizaciones estadísticas, las particiones y los datos plan no se contabilizan en el layer de reconciliación. Cuando se contabilizan los documentos en el layer de reconciliación,
El sistema actualiza únicamente registros de totales, pero no partidas individuales. El sistema solo registra partidas individuales para la contabilización de reconciliación COFI al final de un periodo. Estas partidas individuales representan los documentos de origen para los documentos de reconciliación que se crean en FI. Véase también, lógica de contabilización en el layer de reconciliación.